levante sus manos. Señor, recibe la gloria. Recibe la gloria. Solo dígale al Señor, recibe la gloria. Hemos dejado nuestros hogares. Estamos esta tarde aquí, Señor. El principal propósito es que recibas la gloria. Recibe la gloria, Señor. Declárenlo en esta hora, hermano. Dice la palabra que a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se postre ante su presencia, ante su nombre. Porque la Biblia dice que no hay intermediador entre Dios y los hombres, solamente uno, Jesús. Por eso en esta hora declaramos, recibe la gloria. Puedes levantar tus manos, rendirte a Dios y decirle, recibe la gloria. Tuya es la gloria, Señor. Tuya es la gloria. Tuya es la gloria. Ahí está el título, en lo profundo de su corazón. Dígale. Vamos, dígale. Tuya es la gloria. A nosotros. Sino a tu nombre la gloria. Recibe la gloria. Jesucristo, recibe la gloria. Jesucristo, recibe la honra. Jesucristo, recibe el honor. Jesucristo, mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Yo te adoro, yo te bendigo, yo te doy la gloria, yo te doy la honra. A ti, Señor, a ti, Señor, a ti, Señor, en esta tarde, recibe la gloria. Recibe la gloria. Recibe la gloria. Gracias, Señor. Tú lo mereces todo. Tú mereces toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Gracias, Señor. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Gracias a Dios. Después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan, dice la palabra del Señor. Fortaleciendo nuestra fe en Dios. Quiero compartir esta idea, porque creo que es muy importante la fe, el fortalecer nuestra fe. La fe es algo indispensable. Mientras yo estaba estudiando, estaba leyendo un libro que se titula Historia de la Iglesia Cristiana, y es escrito por un hombre, un autor. El autor del libro es Justo L. González, y Justo L. González es un muy buen escritor sobre la historia de la iglesia. Y mientras yo estaba leyendo, hay una parte que me llama la atención, una carta que se escribe entre un emperador romano y uno de los filósofos de su tiempo. El emperador romano le escribe a este filósofo y le dice algunas cosas, y quiero en esta hora comentárselas. Lo que él le hace, le escribe, es un reporte de
cómo los cristianos estaban enfrentando la persecución. Recordemos que el Imperio Romano fue un imperio que en el siglo II y III, en distintos momentos, hubo emperadores que se levantaron contra la iglesia y levantaron una persecución. Y entonces, después de haber llevado a cabo la persecución, un emperador le escribe a un filósofo para decirle cuál era la perspectiva que él había mirado en los cristianos cuando estaban enfrentando el juicio. Y él dice algunas cosas. Dice que él estaba sorprendido por la clase de fe que tienen estos creadores, como le decían antes, creadores de esta nueva religión. Recuerden que en aquel entonces el cristianismo era visto como una nueva religión, una religión diferente al judaísmo. Y él dice, me sorprende la fe de estos cristianos, porque no hay manera de que renuncien a su fe. Por todos los medios trato de convencerlos. Les presento el tormento que van a sufrir. Les digo lo que van a perder, sus posesiones, sus casas, sus títulos. Les digo que van a dejar de ver a sus hijos, a sus esposas, para ver si a través de todas estas cosas logro amedrentar en ellos la fe y desisten del martirio. Y él escribe y dice, estoy sorprendido que ni aún con todas estas cosas deciden negar la fe cristiana y se atreven a ir al martirio. Y a mí me llama la atención que la iglesia naciente y la iglesia primitiva, y que los hombres que no eran cristianos algo admiraban de los seguidores de Cristo, admiraban la fe que tenían los cristianos. No había explicación para ellos que ver a un grupo de mujeres, de hombres, dispuestos a morir por una fe que para ellos era vana, la fe en Cristo, que los hacía llegar hasta la misma muerte. Y era de admiración para todos en aquel entonces la fe de los cristianos, que era una fe diferente a muchas otras, con una disposición de llegar hasta las últimas consecuencias, de morir devorados por los leones, de morir en el circo romano, de morir, hermano, en los tormentos, pero nunca negar su fe. Y creo que eso es algo admirable. De ahí venimos nosotros, de un grupo que la historia nos señala, de hombres, de mujeres que mostraron la fe hasta las últimas consecuencias. Lo que sostiene la vida del cristiano se llama fe. La fe es la clave. La fe es el cimiento. La fe es aquel motor que nos ayuda a llegar al final. La fe. Es importante la fe. Que la fe se mantenga arriba. Que la fe se mantenga fuerte, porque dice la palabra en este verso, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe nos hace ver aún aquello que no se alcanza a mirar y creerlo con convicción en nuestro corazón. La fe nos hace confiar en las promesas de Dios. La fe nos hace levantarnos cuando estamos enfermos y creer que Dios puede hacer milagros. La fe es el motor que nos impulsa a cada día vivir como un hijo de Dios. Amén. ¿Qué sucede cuando la fe falta en la vida del cristiano? ¿Qué sucede cuando la fe se empieza a apagar en nuestras vidas? Pues lamentablemente nos enfrentamos con la realidad de que la fe a veces se va escaseando en las vidas y en los corazones de las personas. Mire este texto de la palabra en Lucas capítulo 18, versículo 8, que dice, hablando de esa parábola, no voy a hablar de la parábola, sino agarré la parte final donde dice, os digo que pronto les hará justicia. Y la parte que me llama la atención es la siguiente, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Qué está pasando con la fe? ¿Qué está pasando con la fe del cristiano? ¿Qué está pasando con la fe de los que decimos ser seguidores de Dios? El pasaje dice claramente que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Yo le voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Usted tiene fe en Dios?
usted tiene una fe viva en su corazón. Usted está con una fe saludable. Usted ha fortalecido su fe. Porque cuando venga el Hijo del Hombre, la gran interrogante de la palabra es: ¿hallará fe en la tierra? Porque ciertamente muchos de nosotros venimos a la iglesia, muchos de nosotros nos decimos ser cristianos, pero la gran interrogante es hasta dónde estamos dispuestos a llegar en esta vida cristiana. ¿Dónde está nuestra fe? Y cuando me refiero a fe, me refiero a aquello que te hace seguir y permanecer en los principios cristianos. ¿Saben por qué tenemos que fortalecer la fe? Porque el libro de Efesios, la epístola a los Efesios, dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Dice la palabra de Dios: fortaleceos en el Señor. Es necesario que nos fortalezcamos en el Señor, porque nuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos que fortalecer nuestra fe, que no mengue, que no se acabe como la de algunos, que lamentablemente ya no caminan como antes, ya no viven como antes, ya no se entregan a Dios como antes, porque la fe de ellos se está oxidando, la fe de ellos se está acabando, la fe de ellos se está apagando ante los dardos del maligno. Es tiempo de que nos fortalezcamos en la fe en Dios para permanecer siempre fieles a Él. Así que, hermanos, necesitamos crecer en esa obediencia. Y yo quiero presentar las razones por qué le invito a usted que se fortalezca en la fe en Dios. La primera de ellas es, lo dice el pasaje que acabamos de leer: debemos de fortalecer nuestra fe, porque sin ella es imposible agradar a Dios. Cuando Jesucristo vino a la tierra, ¿sabe a qué vino Jesucristo por 3 años y medio a la tierra? A levantar un grupo de personas y a crear fe en el corazón de ellos. Jesucristo hizo muchas cosas para levantar la fe en el corazón de aquellos que le escuchaban. Porque decía nuestro hermano Giovanni, hablando de Pablo, que no vino solamente con palabras de humana sabiduría, sino con señales para crear fe. Pues el Señor Jesucristo, antes del mismo Pablo, Él hacía milagros. ¿Cuáles creen ustedes que eran la intención de los milagros que Jesús hacía? Jesús resucitó a Lázaro nada más para que la gente viera a un hombre resucitado. O Jesús quería crear fe en el corazón de aquellos que eran testigos de lo que ahí estaba sucediendo. ¿Ustedes creen que Jesús solamente multiplicó el pan y los peces para que la gente dijera: ¿ya comimos? No, Jesucristo quería que la gente dijera: puedo creer en Dios, puedo tener fe en Dios. Aleluya. Varias ocasiones encontramos a Jesús, yo no sé si molesto, pero usando este término: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Le llevaron a un muchacho que tenía un espíritu para que lo liberara. Y el padre se acercó a Jesús y le dijo: maestro, he orado, tus discípulos ya oraron por mi hijo y nada pasó. Y Jesús viene y le dice: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Porque lo que Jesús quería levantar entre sus discípulos, entre sus seguidores, era fe para seguir adelante, porque eso agrada a Dios, porque eso honra a Dios. Dios se siente honrado cuando encuentra fe en nosotros. Hay 2 personajes en la Biblia, 2 personajes que lograron la admiración de Jesús, 2 personajes que Jesús hizo un alto para señalar la clase de fe que tenían ellos. Y hay algo común entre estos 2 personajes: los 2 son gentiles. Una es Sirofenicia y el otro es un romano, de donde uno pensaría que es menos probable encontrar fe. Pero le cuento la historia de la mujer sirofenicia. Dice la palabra del Señor, hablando de esta mujer, allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, versículo del 1 al 28, dice que esta mujer se acercó a Jesús. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y era una mujer cananea. Había salido de aquella región clamando, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mi hija. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondía palabra, Jesús la ignoraba, Jesús no volteaba a verla. La mujer gritaba: ten misericordia de mí, que mi hija es atormentada por un demonio. Jesús la ignoraba, Jesús no ponía atención a esa mujer.
cocido. Pero la mujer siguió gritando, porque dice el texto, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, para que da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesucristo dijo: yo no puedo hacer nada por ella, porque yo fui enviado a Israel, no a los paganos, a los gentiles. Así que yo no puedo hacer nada. Otro punto para que la mujer hubiera dado media vuelta, si hubiera ido, dijera: es que yo no soy de Israel, por eso me voy. Pero siguió adelante. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Otra vez Jesús la vuelve a, si quiere tomarme la expresión, a ofenderla. No le puedo dar la comida de los hijos a los perros. Le dijo Jesús: tú eres una perra, tú no eres de la casa de Israel. Quizás ella se hubiera regresado. Pero entonces, mire, y dijo ella: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Yo no necesito que me des mucho, necesito una migaja tuya para que el demonio suelte a mi hija. Nada más una migaja, dame. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Uno de los que se ganó la admiración de Jesús fue una mujer sirofenicia, porque Jesús dijo: mujer, grande es tu fe. ¿Sabe que hay que cultivar nuestra fe en Dios? Porque esto agrada a Dios. Dios quiere encontrar un pueblo que cree en Él, un pueblo que confía en Él, un pueblo que le sirve en las buenas y en las malas, un pueblo que le sirve en la abundancia y en la escasez, un pueblo que le sirve en la salud y en la enfermedad, un pueblo que sigue a Dios por sobre todas las cosas, no bajo la emoción, no bajo los momentos. Ahora soy cristiano, ahora le sirvo, mañana ando con el pico caído. No, tenemos que seguir adelante con fe. Dios quiere dar un creyente que tiene fe, que pueda decir: ese es mi hijo, tiene fe en mí. Pero hoy en día escasean los hombres y mujeres de fe, porque nos hemos vuelto como en una burbuja donde solamente creemos que fe es recibir y fe es soportar, no solo recibir. Algunos quieren la fe para recibir. Yo recibo, y es parte de la fe. Y yo creo que cualquier cristiano que tiene fe en Dios recibe de Dios. Pero la fe también es para soportar, para permanecer, para seguir adelante en toda situación. La fe es algo que nos ayuda a que Dios se sienta agradado de nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios. La siguiente historia es la de ese hombre que usted conoce, la del hombre del centurión que envió en Lucas 7 del 1 al 10. Dice que este hombre envió a sus siervos que fueran a buscar a Jesús y que le dijeran que el siervo del centurión estaba enfermo, que por favor fuera a orar por él. El texto dice que estos hombres le dijeron: Jesús, ve a la casa de este hombre porque nos ha hecho muchos favores, es buena gente con nosotros. Es más, nos hizo una sinagoga. En otras palabras, nos hizo un templo para adorar a Dios. Es un hombre justo. Y Jesús dice: está bien, voy a la casa de este hombre. Y entonces Jesús emprende el camino y dice la palabra que cuando Jesús se acercaba a la casa de aquel hombre, ya no muy lejos, entonces este hombre viene al encuentro. Dice el texto bíblico: pero cuando ya no estaban lejos de casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía que ni aún en Israel hallaron la fe, hermanos, que
este hombre manifestó. Pero no sé si usted entiende. Este hombre era un soldado como ese que está ahí, que tiene un soldado, el rango que usted quiera, capitán, teniente, tiene debajo de él a personas que le tienen y le obedecen, le obedecen. Fíjense que muchos soldados nazis, cuando se perdió la guerra, no fueron juzgados ni sentenciados, a pesar de que muchos de ellos estaban en los campos de concentración. ¿Y sabe cuál fue el argumento que los salvó a ellos? Que ellos solamente seguían órdenes, y un militar tiene que seguir órdenes. Quienes fueron juzgados fueron los que estaban en las posiciones altas, porque tenían que seguir órdenes. Y este centurión usa lo mismo. Le dice a Jesús: no vengas a mi casa, porque mira, yo tengo soldados bajo mi cargo, y si le digo a este haz aquello, va y lo hace. Mi siervo está enfermo, no necesitas venir. Allá de donde estás, solo dila, porque tú tienes poder. ¿Y qué va a pasar con mi siervo? Sanará. Y Jesús se maravilló y dijo: oh, ni en todo Israel he hallado la fe de este hombre. ¿Saben por qué? Los cristianos tienen que cultivar la fe, porque es algo que agrada a Dios. Dios no está buscando gente que cante bonito, Dios no está buscando gente que hable bonito, Dios está buscando gente que tenga fe en Él y que la manifiesta en los momentos de crisis, en los momentos de necesidad, gente consagrada a Dios. Hay escasez de hombres, de mujeres que entiendan, hermano, que el Señor está buscando esta clase de vidas en nosotros. Yo quisiera ir terminando y les dejo esta frase que dice: esta esperanza cristiana es tal que inspira toda la conducta de una persona. Se vive con ella y se muere con ella. Su posesión es algo que nos hace actuar. La fe. La fe. Esta esperanza cristiana es tal que inspira toda la conducta de una persona. El que tiene fe es movido en su conducta de acuerdo a esa fe. Si tiene fe en Dios, se mueve, cree, vive allí. Se vive con ella y se muere con ella. Aún nuestro último latido, nuestro último suspiro es el fe en Dios. Y podemos seguir invocando el nombre de nuestro Dios. Yo quiero invitarle a usted que fortalezca su fe. Porque cuando venga el momento difícil, mire, no le voy a decir que las cosas se van a hacer como nosotros queremos. Pero a mí lo que me interesa es que cuando venga la hora difícil para mí, si el Señor en soberanía quiere traer la respuesta y hacerlo, yo voy a estar muy contento con Dios. Pero si Dios decide hacer algo diferente, que el Señor me ayude a tener fe y a seguir adelante, y a seguir amándolo, y a seguir sonriéndole a la vida, y a seguir caminando hacia adelante. Es la fe, porque los cristianos hoy en día son tan lentos en su amor por Dios, tan distraídos, tan poco pasionales en el Señor, como el corazón se ha endurecido, porque han perdido la fe, porque están perdiendo la fe, porque se está apagando la fe en sus vidas. Renueva la fe, fortalece la fe de tu corazón y dile al Señor: ayúdame a creer en ti, ayúdame a confiar en ti, ayúdame a crecer en ti. Que no se apague, Señor, que no se apague lo que tú has hecho en mi vida, que no se apague el agradecimiento, que no se apague la pasión, que no se apague el deseo de estar en tu presencia, que no se apague, Señor, que así como la historia nos cuenta de aquellos primeros cristianos que estaban dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, que si un día nosotros tenemos que llegar allí, que podamos tener fe, esa fe que nos hace aceptar lo que sea, con tal de honrar el nombre de nuestro Dios. Sadrach, Mesach, Abednego fueron al horno, listos para ir al horno de fuego, porque no se arrodillaron ante la estatua del rey. Y dice la palabra, memorables palabras le dijeron a Nabucodonosor: mira, Nabucodonosor, no nos vamos a arrodillar, ya, que quede claro, no nos arrodillamos por nada. Y segundo, si Dios nos saca de ahí, qué bueno, y si no nos saca, pues ni aún así nos vamos a arrodillar. No nos arrodillamos porque tenemos fe en Dios. Hay que decirle al diablo: busca la manera que vas a tratar de estorbarme, pero no me voy a dejar.
Pues tendrás que ingeniártelas, tendrás que ver cómo me vas a estorbar a mí para que yo abandone la vida cristiana. Yo he crecido aquí y aquí me muero confiando en Dios. Me voy a morir con esta fe, me voy a morir honrando a Dios. Y es más, mi último suspiro, que pueda ser un Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque aquí he estado y aquí seguiré. Que así sea la clase de fe que nosotros tengamos. Nada de que no puedo, nada de que me voy para atrás. Yo sigo hasta el final porque he sido llamado por Dios. Esa es la fe que Dios quiere encontrar en nosotros, sus hijos. Porque no se pone sobre sus pies, fortaleciendo nuestra fe en Dios. Fortaleciendo nuestra fe en Dios. Dale a Dios, aquí estoy. He luchado en mi fe, he luchado en mi corazón, he luchado en mi vida, he luchado. Y a veces, como dice el canto de Sumérgeme, me he cansado, me he agotado, las fuerzas se me han acabado. Por eso vengo hoy aquí y te digo: Señor, renueva mis fuerzas, renueva mi visión, renueva mi pasión, renueva mi corazón, renueva mi entrega. Me he detenido por un tiempo, pero ahora ha llegado el momento de continuar la jornada, Señor, porque he crecido en esta fe y voy a vivir el resto de mis días en esta fe. No voy a dejarla, no voy a dar la espalda, jamás. No, Señor, no voy a dar la espalda y voy a volver a la antigua vida, allá en el alcohol, allá en el pecado, allá en el placer, allá en aquella vida antigua donde solamente tuve dolor, tristeza y aflicción. No quiero volver al fracaso, no quiero volver atrás, no quiero estar nuevamente ahí, porque el ver mi familia sin Dios, el ver a mis padres sin Dios, el ver lo que Satanás estaba haciendo en el hogar de mis padres por la falta de Dios, es algo que me muestra que fuera de Dios no hay nada bueno. No hay nada bueno. No hay nada bueno lejos del Señor. Solamente dolor, solamente tristeza. Por eso dice su palabra: y fuera de mí nada podéis hacer. El diablo ha venido a matar, brutal y destruir. Ha venido a robar el gozo, la paz, la felicidad, la armonía. El diablo ha traído dolor, muerte, miseria. Pero dice la palabra: yo he venido para que tengan vida y vuestra vida sea en abundancia. Renueva tu fe, renueva tu fe, fortalece tu fe en el Señor. Dile: yo quiero hoy servirte, vivir para ti. No estoy jugando a la...